A partir de este video comenzaremos con la segunda unidad que corresponde a las estructuras reproductivas. Anteriormente logramos entender el funcionamiento de la célula. Además, logramos entender el funcionamiento de los tejidos, es decir, un grupo de células que tienen una función y un lugar específico que luego van a formar los distintos órganos vegetales. Dentro de los órganos vegetales tenemos estructuras reproductivas, aquellas encargadas de la reproducción sexual de las plantas, y estructuras vegetativas, aquellas encargadas de los otros procesos metabólicos de una planta, como serían las hojas, los tallos y las raíces. En la unidad 2 nos vamos a centrar específicamente en las estructuras reproductivas. Y en el video de hoy comenzaremos a ver las estructuras de las flores. La flor es la estructura básica encargada de la reproducción de las plantas y se origina a partir de un meristema especializado, el cual, una vez que se diferencia, se transforma en un meristema determinado. Significa que cuando forma las flores, termina su actividad meristemática. Estos meristemas, que se van a diferenciar en flores, los podemos encontrar en la punta de los tallos, esto quiere decir meristemas apicales, o aquellos que se originan de brotes laterales ubicados en los nudos de cada tallo. Su principal función va a ser la reproducción sexual de las plantas. Dentro de cada flor encontramos tanto componentes femeninos como masculinos. Durante este video comenzaremos a estudiar cada uno de los componentes de la flor y partiremos por el primer componente desde el inicio de la flor hacia arriba, que corresponde al tallo, también denominado pedicelo, pedúnculo o peciolo. Estos tres conceptos corresponden a sinónimos y se refieren al tallo que soporta la flor. El tallo corresponde a un entrenudo que va a unir la flor con el resto del tallo de donde ésta se originó. Su largo es variable, existiendo tallos muy largos, como el caso de los tulipanes, o tallos prácticamente invisibles, como el caso de los tallos de las flores del trigo. Las flores pueden presentar o no un tallo. Existen flores que no presentan este tallo o es muy pequeño. Aquellas flores se denominan sésiles, significa con ausencia de tallo floral, mientras que las flores que sí presentan este tallo las denominamos pediceladas. En la parte extrema del tallo, es decir, en la sección donde se inserta la flor, existe una zona engrosada de este tallo que se denomina tálamo o receptáculo. Todas las flores tienen este tálamo porque va a ser la sección en donde se van a insertar el resto de las partes florales. De acuerdo a la forma que tenga este tálamo o receptáculo, pueden existir, por ejemplo, cóncavo, en el caso de que este receptáculo donde se van a insertar las otras partes florales tenga una sección cóncava, formando una especie de guatita o de U. Tenemos otros tipos que son convexos, es decir, que tienen esta curva hacia afuera, dándole bastante mayor grosor a lo que es el tálamo. Y existen otros, por ejemplo, que son planos o en el caso de algunos más extremos, como sería este cónico, que tiene una protuberancia importante hacia afuera. Entonces, a modo de resumen, el tallo de la flor se denomina pedicelo, pedúnculo o peciolo y las flores pueden presentar tallo o no. Cuando no presentan tallo se denominan sésiles y cuando sí lo presentan se denominan pecioladas. Además, este tallo siempre va a presentar una zona ensanchada que va a permitir la inserción de las piezas florales. Entonces, a partir del tálamo o receptáculo, que es esta zona ensanchada del tallo floral, es donde se insertan el resto de los componentes florales. Y vamos a partir por el primer componente que se denomina perianto, que es un conjunto de estructuras protectoras que también las vamos a denominar estructuras infértiles, ya que no participan directamente en la reproducción, sino que cumplen exclusivamente una función de protección. Como vemos en la fotografía, lo que estamos observando, tanto los pétalos como los sépalos, que son estas estructuras verdes, su principal función es proteger las estructuras reproductivas, por ende van a formar el perianto, por ende son estructuras infértiles. El perianto está compuesto de dos estructuras, una más exterior denominada cáliz y una más interior denominada corola.
El cáliz corresponde a la estructura más externa de la flor y está formada por unidades de sépalos, que son pequeñas hojas modificadas, que son más gruesas, cuya principal función es la protección del botón floral. Eso significa que cuando la flor está inmadura y está cerrada, está recubierta por estos sépalos encargados de proteger todas las estructuras que se están formando en su interior. Generalmente estos sépalos son de color verde y son ricos en colénquima. Esta característica, esta composición rica en colénquima, le entrega las características de firmeza y rigidez para proteger las estructuras internas. Además, tiene una epidermis que presenta estomas, significa estas cavidades que son encargadas del intercambio gaseoso, teniendo cierto grado de participación en la fotosíntesis. Además, existen distintos tipos de cáliz. Cuando los sépalos están libres, como en el caso de esta fotografía, los sépalos están libres unos de otros, lo denominamos dialisépalos. Y cuando los sépalos están soldados, formando una especie de campanita, los denominamos gamosépalos. Además, existen sépalos que son caducos, significa que cuando la flor ya termina su función, caen y se desprenden, mientras que en otras ocasiones los sépalos son persistentes, significa que continúan, aunque la flor haya terminado su función, continúan estando presentes y luego van a ser capaces de acompañar el fruto, como sería el caso de la frutilla. Todas aquellas hojitas verdes que vemos en la base del fruto corresponden a los sépalos persistentes de la flor de la frutilla. La segunda estructura que presenta el perianto se denomina corola y está compuesta de subunidades denominados pétalos, los cuales frecuentemente son coloreados pasando desde colores blancos hasta rojizos, naranjos, violetas, incluso azules. Los pétalos tienen una epidermis bastante más delgada que los sépalos y además presentan muy pocos estomas, por lo cual la participación de los pétalos en la fotosíntesis es casi nula. Los tejidos que forman los pétalos son células ricas en cromoplastos, significa que presentan estos plastos que acumulan pigmentos, lo que les brinda esta característica coloreada a los pétalos. Dentro de las principales funciones que cumple la corola es la atracción de polinizantes y la protección de las estructuras florales internas. La atracción de los polinizantes significa que van a ser pétalos llamativos para ser capaces de atraer a aquellos insectos o aquellas aves que son encargadas de mover el polen de una flor a otra. Y luego, de acuerdo al grado de unión que presenten los pétalos, podemos clasificarlos en dos tipos. Dialipétalas, aquellos pétalos que se encuentran libres uno de otro, formando unidades totalmente separadas, se denominan dialipétalas, y cuando los pétalos están soldados en una porción de ellos, como vemos en el esquema, los pétalos están soldados desde su base, se denominan gamopétalos. Existen algunas modificaciones del perianto. Por ejemplo, cuando se fusionan tanto los sépalos como los pétalos formando solo una estructura, se denomina perigonio. Esto significa que no vamos a tener distinción entre el cáliz y la corola, sino que solo vamos a tener una sola estructura que cumple ambas funciones, tanto de protección de las estructuras florales como de atracción de polinizantes. El perigonio, como tal, está formado por unidades denominadas tépalos y que están formados principalmente por la fusión de los sépalos y de los pétalos. Un claro ejemplo de perigonio corresponde a las flores de tulipanes. Cada una de estas estructuras protectoras corresponden a la fusión de los sépalos con los pétalos. Y otro ejemplo claro es la flor del lirio, en donde tenemos también esta fusión que genera exclusivamente la existencia de una estructura floral externa denominado perigonio, que está compuesto por subunidades denominadas tépalos. Entonces, finalmente, lo que hemos visto en este video corresponde a las estructuras de protección y las estructuras más externas de la flor. A estas estructuras las denominamos antófilos infértiles,
principalmente porque no participan directamente en la reproducción sexual de las plantas, sino que cumplen una función de protección. Vimos que existía el tallo floral, denominado pedicelo o pedúnculo, el cual puede estar presente o no en las flores. Cuando está presente se denominan flores pediceladas y cuando está ausente se denominan flores sésiles. Además, aprendimos que este pequeño tallo tiene en la parte donde se inserta la flor una zona ensanchada, la cual se llama tálamo o receptáculo y que puede tener distintas formas. Esta estructura siempre está presente en todas las flores, ya que va a ser la encargada de sostener el resto de los componentes florales. Luego vimos que existía el perianto, que es la estructura más externa de la flor, que está compuesta por el cáliz, que es esta unidad externa que protege el botón floral, que está compuesto por sépalos. Luego vimos la corola, que corresponde a las unidades compuestas de pétalos, que tienen una función de atracción a los polinizantes y también de protección de las estructuras más internas. Y finalmente vimos una modificación del perianto que se denomina perigonio, que es cuando los sépalos y los pétalos se fusionan formando solo una estructura, que está formada a partir de una unidad básica denominada tépalo. En este caso, los tépalos cumplen las funciones de cáliz y de corola. Significa que van a proteger las estructuras florales y además van a atraer los polinizantes. Bien, el próximo video vamos a comenzar con las estructuras reproductivas o antófilos fértiles, es decir, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la parte de reproducción de las plantas, tanto la producción de polen como la producción de óvulos y posteriormente semillas. Nos vemos.